Sean todos bienvenidos una vez más acá a nuestro canal Frecuencia TV junto a Mónica Palacios. Bienvenida, Mónica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos también todos. Qué emoción, qué gusto. Gracias por la invitación. Un placer, como siempre, todos los meses estar acá contigo hablando de estos temas tan interesantes en este programa que tenemos acá en Frecuencia que se llama Salud y Bienestar Biopsicoemocional. Porque como Mónica nos enseña, somos un ser integral, no somos solo pedacitos y fragmentos, sino que somos un conjunto. Entonces hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante. Bueno, Mónica nos va a estar enseñando de este tema que estoy segura que les va a encantar a todos y es las graves consecuencias del ronquido en la salud. Pero antes de ir al tema, si tú recién has llegado a este video y recién conoces a Mónica, quiero presentarla para que sepas quién es. Mónica es egresada de la Facultad de Medicina, especializada en otorrinolaringología, subespecializada en fonocirugía y cirugía endoscópica, neurolingüística y crecimiento personal, además enneagrama y alimentación consciente, y subespecialista en trastorno del sueño, que tenemos varios episodios si recién llegas acá sobre el trastorno del sueño junto a Mónica acá en nuestro canal. Sin más que decir, Mónica, que ilustre currículum, o sea, tienes un montón de conocimientos y hoy abre estas ventanas acá en Frecuencia para que ustedes puedan llegar a él y, por supuesto, tener salud y bienestar. Sin más que decir, Mónica, te voy a dejar el micrófono para que comiences con este tema, que es las graves consecuencias del ronquido en nuestra salud. Wow, y de hecho es un temazazo porque pareciera que cuando uno ronca, hasta uno dice, ay, wow, está dormidito porque ya está roncando, como si el ronquido fuera el inicio de un sueño reparador. Y justamente es lo contrario, que es el motivo por el cual yo quiero ahora despertar varias conciencias y poder decir, no es normal que una persona ronque. ¿Por qué? Porque el ronquido genera un ruido y además es una sensación de no respirar al 100%. Quiere decir que la vía aérea está obstruida. El ronquido significa resistencia al paso del aire en la vía aérea. Entonces, la vía aérea se compone desde la nariz, la garganta, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y hasta llegar a los alvéolos. Esa es la vía aérea. Entonces, la vía aérea, cuando se va obstruyendo y se va obstruyendo en diferentes momentos, pues genera una resistencia y genera un ronquido. A veces el ronquido es el primero que nos dice, yo no estoy bien de la nariz o yo no estoy bien del bronquio. El ronquido es como una manifestación desesperada del cuerpo de decir, necesito que me atiendas, necesito que abras la vía respiratoria. Entonces, por eso siento que está increíble este tema y vamos a empezar a desarrollar, empezando a decir que el ronquido, a final de cuentas, lo que genera es divorcios. Entonces, vamos a hablar de esto ahorita en este momento. El ronquido genera un ruido. Nosotros normalmente en la vida diaria tenemos ruidos ambientales, ruidos generales. De hecho, tenemos ruidos personales. Por ejemplo, cuando tienes hipo es un ruido, cuando estornudas es un ruido, cuando las tripas te gruñen es un ruido, cuando uno echa un gas, pues es un ruido. Cuando trabajan los órganos hacen ruido, incluso el cerebro, como es tanta neurona y tanto químico, genera ruido, que de hecho pues hay muchos pacientes que se quejan de zumbido porque es como un ruido interno justamente del cerebro. Entonces nuestro cuerpo hace ruido, pero si nosotros hacemos ruido y ya lastimamos el sentido de la audición de otra persona, ahí ya se convierte en una patología para ambos dos. Les voy a explicar. El que tiene el ruido normalmente no es un ruido suave. El oído tiene una concentración, si se puede decir, de decibeles. Los normales que tú escuchas es entre 40 y 60 decibeles.
pero un ronquido genera hasta 80 decibeles. Entonces, si se fijan, por ejemplo, la licuadora genera 80 decibeles, la secadora de pelo 80 decibeles, y es un ruido molesto que además te tienes que como medio tapar porque el ruido a final de cuentas se convierte en electricidad. Entonces, si tú estás en contacto con ruido, todo el día, y luego en la noche que se supone que el cuerpo dice, es hora de descansar, es hora de bajar el sistema. Tenemos dos tipos, el simpático y el parasimpático. Se apaga el simpático, se activa el parasimpático, que es el de reposo, y de repente tienes al lado una persona que vuelve a generar un ruido ambiental de 80 decibeles. Entonces, pues el cuerpo entra en caos. ¿Por qué? Porque les voy a explicar un poquito de la fisiología del oído. El oído tiene tres partes: la parte externa, la parte media y la parte interna. Y la parte externa, a donde llega el sonido, es a un tamborcito que se llama membrana timpánica. Y esta membrana timpánica, de alguna manera, pasa los sonidos al oído medio, que es un espacio donde debe de haber aire, no moco, no inflamación, y de este pasa, y están los tres huesecillos, martillo, yunque y estribo, y el estribo pasa hacia unos líquidos al oído interno para que esto se traduzca en electricidad y entendimiento. Entonces, una cosa es oír y otra cosa ya es transmitir a entendimiento. Entonces, nosotros estamos protegidos porque de hecho nuestro cuerpo es maravilloso, de todo te protege, de todo te protege. Y cuando llega un sonido, entonces la membranita timpánica trata de ponerse rígida. ¿Para qué? Para no afectar al resto de sus compañeros. Entonces, el martillo, el yunque y estribo están relacionados a través también de un músculo y de un tendón para hacerse fuertes, 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 para evitar este impacto del ruido y evitar que después se haga un trauma acústico, es decir, un sonido constante, 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 mayor de 80 decibeles, que el cuerpo no puede resistir, que el oído no puede resistir y se empieza a dañar justamente el nervio. Entonces, las manifestaciones de esto es no dormir, no estructurar nuestro sueño, tener dolor de cabeza, estar de genio al día siguiente y con la pareja. ¿Por qué? Pues porque no te permitió descansar, relajarte, porque en la noche se supone que tenemos que tener un ambiente tranquilo. ¿Para qué? Porque el oído también necesita descansar. Necesitamos tener un periodo que se llama periodo de relax o reposo auditivo. Cuando el oído todo el tiempo, de día está oyendo los ruidos, los pájaros, los gritos, el coche, el tren, pero en la noche ya decide reposar y se le llama fatiga auditiva cuando ni de día ni de noche reposa. Entonces termina en una histeria el cuerpo y el primero que dice, no estoy de acuerdo con que no descanses, es el cerebro. Entonces, por eso todas las manifestaciones de un ruido crónico es esto del dolor de cabeza, la pesadez aquí, el zumbido, el dolor de la nuca, el genio, la depresión, la ansiedad. ¿Por qué? Porque no hubo un momento de reparación. Entonces, la persona que convive con un roncador crónicamente, le llamamos crónico a más de 3 meses. Entonces, por eso entra uno en histeria y decir, es que no me dejas dormir, es que no me dejas descansar, es que me duele la cabeza, es que estoy de genio, es que no rindo. Claro, porque el sonido hizo todo un evento dentro de la cabeza y dentro del oído que no permitió esta reparación. Entonces, hablar del ronquido es hablar de evitar que la otra persona esté de genio, evitar
que uno no pueda descansar, evitar que uno tenga tragedias, porque incluso puede haber accidentes, puede haber la reparación, alteraciones en la memoria, porque la gente pues no duerme, pero tampoco repara la memoria, entonces se les olvidan las cosas y lo van sumando y lo van sumando y lo van sumando. Y podemos encontrar esas personas que le llaman como histéricas, que de todo se molestan, que de todo se enojan, muy seguramente está conviviendo con un roncador. Yo lo que les invito y que este podcast sea tan importante y tan interesante en decir, si yo ronco, pues yo le pongo como ganas a que yo tenga primero una salud auditiva personal, porque tu ronquido también te genera este error en tu audición. Entonces, no nada más es para la otra persona, sino por ti mismo. El hecho de tener el ronquido crónico altera a la persona y a tu compañero, pero el, hay algo aquí que sí es bien interesante que quiero platicar. Resulta que la persona roncadora es la última en enterarse. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo muchos pacientes que me los trae la esposa o bien me los trae el esposo porque la esposa ronca y ellos así negadísimos. No, doctora, es que yo no ronco, a mí me dicen que ronco, pero es que yo no ronco. Y están negados. Les voy a platicar que es como si fuera una adicción. Cuando tú le dices a una persona, a mí me gustaría que no fumaras tanto porque te hace daño, o me gustaría que no tomaras tanto, el paciente que está negado, lo primero que te dice es, yo no tomo mucho, yo nada más es social, y entonces mientras uno tenga una resistencia, uno como médico no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque yo necesito el apoyo del paciente para poder hacer el cambio. Porque hay que hacer cambios de hábitos, hay que hacer modificaciones en su vida que a veces las personas pues no quieren o no están de acuerdo o no les gusta el hacer cambios. Entonces dicen, no, pues si quiere pues mi pareja que se vaya, yo me quedo en mi cama, si quiere, si no quiere convivir conmigo, y entonces empieza como una relación de pareja un poquito complicada, incluso aquí en el consultorio se han llegado a pelear muchos pacientes en donde dicen, pues si tú quieres irte, porque yo no ronco, pero si tú te molestas, pues mejor vete y empieza uno así, y pues creo que no se trata de eso, creo que cuando alguien te dice, oye, tú roncas, uno, pues, de entrada dices: "Guau, pues, no me hubiera gustado saber que yo ronco, pero, pues, voy a ponerle ganas y voy a tratar de hacerlo primero por uno mismo y luego ya después por la pareja", porque cuando lo haces por ti, normalmente lo que se expande es salud. Entonces, a final de cuentas, es como tener una línea directa y decir: ¿qué quiero yo? Pues voy hacia la salud. Y si yo mi salud necesito hacer varios cambios, pues necesito ahora sí que ser consciente de decir, yo padezco la enfermedad del ronquido, porque ahora ya es una enfermedad y está considerada como una enfermedad porque no repara, porque no descansas. Entonces, si yo digo, wow, pues yo no sabía que yo roncaba, ¿qué tengo que hacer? Pero para eso estamos el día de hoy, porque ¿qué tenemos que hacer cuando un paciente ya acepta que es roncador? Número uno, modificar la postura. Es decir, normalmente las personas se acuestan normales, planitos, pero cuando tú te acuestas plano, lo normal es que te colapses. Entonces, el ronquido es así y ahí ya te dejas de respirar. No siempre un ronquido va con un colapso, pero un ronquido crónico va a terminar con un colapso. Entonces tú puedes evitar el llegar a colapsarte, porque ya cuando te colapsas ya llegamos a otra enfermedad que se llama apnea del sueño. Y la apnea del sueño ya son los paros respiratorios que tienes durante la noche en la vía aérea porque se colapsa o el paladar o la lengua o los cornetes o el tabique desviado. Entonces algo sucede mecánicamente
que colapsa y que ese sería el motivo del ronquido. Por eso cuando las personas acuden, dicen, oiga, es que yo ronco, pues hay que hacer toda una investigación. No es nada más, sí, roncas por, necesitas revisar, número uno, cómo están los cornetes, porque los cornetes crecen cuando uno fuma o cuando uno tiene rinitis alérgica o cuando uno está cerca de químicos como cloro, insecticidas, aires acondicionados, cambios de temperatura. Los cornetes, que son unas pequeñas bolitas que se encuentran a la entrada de la nariz, crecen tan grande que ahí está la primera obstrucción. Entonces, cuando uno ronca, hay que descartar que no tengas los cornetes crecidos, que el tabique no esté desviado. Recordemos que el tabique no duele. Entonces, las personas cuando tú le dices, ¿tienes el tabique desviado? Dicen, ¿cómo? Si yo no me he pegado, a lo mejor nací con eso, ¿qué sucedió? Lo que pasa es que el tabique no es un tabique, son varias estructuras alineadas con la vida y con el tiempo se pueden empezar a colapsar. No necesitas un golpe directo, pero todo suma. Por ejemplo, suma cuando te caíste a los 3 años, cuando te dieron un balonazo a los 5, cuando te dieron un codazo a los 7, todo va sumando, 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 hasta que de repente un adulto llega a los 30, a los 40 años y dice, es que no respiro. O no respiras porque tienes desviado el tabique. También hay que ver si el tabique está desviado y es quirúrgico o está desviado y no es quirúrgico. No siempre se opera un tabique desviado. Hay que ver si es obstructivo o no es obstructivo. Cuando te vas un poquito para atrás, normalmente la campanilla debe de ser un pedacito de mucosa que está por arriba de la lengua. Pero muchas veces con el ronquido crónico, la campanilla poco a poco se va colapsando y cayendo sobre la lengua. Y ahí durante la noche, esto es lo que genera el sonido, la campanilla caída. Entonces hay que hacer una reparación de la campanilla para que este no golpetee sobre la lengua y pueda disminuir el ronquido. También las anginas que están a los lados, cuando las anginas están muy grandes y a la hora que te acuestas se hacen para atrás y se pegan, que le llaman las anginas del beso, también generan un ronquido. También cuando la lengua es muy grande y a la hora de acostarse también se hace para atrás, también genera ronquido. Entonces, nosotros podemos darnos ahorita cuenta que los ronquidos pueden ser por múltiples causas y que sí hay que valorar un paciente que ronca en toda la extensión de la vía aérea. Muchas veces también tiene sobrepeso y el paladar no se cae nada más la campanilla, sino se cae todo el paladar. Entonces, por eso a veces cuando hay sobrepeso pedimos que bajen un poquito de peso para que el paladar no se colapse y pueda otra vez flotar. El paladar debe de estar flotando. Tenemos dos partes, la parte dura, que es la del hueso, y la parte blanda, pero tiene que estar en el mismo nivel. Pero cuando esto está insuficiente, pues esto, el paladar, no nada más la campanilla, sino todo el paladar también genera ronquido, papalotea el paladar. Entonces, entre que pueden ser los cornetes, el tabique desviado, la lengua crecida, la campanilla caída, el paladar caída, todo esto conforman un ronquido. Y entonces yo los invito, número uno, a modificar nuestra postura. 2 almohaditas, pero recuerden, si esta es la vía aérea, el colapso es así. Entonces hay que dormir siempre todo para un ladito o todo para el otro ladito con 2 almohadas. 2, les recomiendo que no cenen mucho porque el cenar mucho genera inflamación o distensión intestinal y eso también colapsa la vía aérea respiratoria porque en la mayoría de los pacientes también empieza a haber reflujo. Entonces, cuidar mucho el área digestiva para que no contribuya al ronquido, a la mala digestión y al mal sueño. 3, dormir con un ambiente tranquilo, un ambiente agradable, siempre y cuando el paciente de verdad ya haya terminado sus pendientes.
hay que respetar las horas del sueño para que se puedan dormir entre las 11 de la noche, aunque se despierten temprano, y esto es bueno para evitar el ronquido crónico, porque estás relajado, estás tranquilo, siempre y cuando usemos las 2 almohaditas. Y también les recomiendo, en donde nos estén viendo en cualquier parte del mundo, acudir a un otorrino, porque es importante hacer un estudio que se le llama estudio de poligrafía respiratoria, para saber si el paciente ronca, porque ahí le dices, mira, tú dices que no roncas y ahí dicen 942 ronquidos. Los normales son 5. Entonces aquí dicen 27 ronquidos, pues no roncas tanto, pero aquí dice 1300. Hay gente que me ha llegado con 3200 ronquidos nocturnos, pues ya no hay chance de decirle, ay, no roncas, pues aquí está, ¿no? Y aquí está. Entonces, poligrafía respiratoria con su médico otorrino y una tomografía simple de senos paranasales, para que entonces ya llegues con el médico y le dices, ya acepté, ya sé que ronco, ¿qué sigue conmigo para su mejor salud? Buenísimo, Moni. Me encanta esta información, creo que es totalmente valiosa, así que ya saben, la primera recomendación es ir al médico. Por supuesto, ya tienen esta información que Mónica nos acaba de dejar, que los invito a que si necesitan procesarla más aún, porque creo que es bastante extensa y bastante, ¿cómo decirlo?, específica, y es importante que podamos conocer todas estas cosas de nuestro propio cuerpo. Los invito, por supuesto, a ver otra vez este episodio y también a tomar nota para que sepan qué decirle a su otorrino, ¿no? Cuando vayan, pero siempre, por supuesto, la recomendación es ver a un médico que se especialice, por supuesto, en su caso. Mónica, cuéntanos dónde podemos conseguirte a ti. Si te quisiéramos contactar a través de tus redes sociales o a través de este canal Frecuencia, ¿tú podrías, por ejemplo, darnos alguna recomendación para saber cómo empezar nuestro proceso? Claro, claro que sí, muchísimas gracias. Yo me encuentro en YouTube, ahí todas mis conferencias ahí las pueden encontrar, pero también estoy en Instagram, también estoy en redes sociales, pues me encuentras en Face, en todos lados. Ahora sí que ya no hay forma de escaparme porque ahí estoy, además muy consciente de estar subiendo buena información todos los jueves, por cierto, los viernes ya aparece información nueva. Es bueno que se suscriban es gratuito, para que encuentren ya toda la información que estoy dando ahorita, pero también quiero cerrar con algo maravilloso. Cuando una persona ronca, normalmente no acepta, pero si se lo decimos de una manera amorosa, maravillosa, y no decir, es que roncas, no me dejas dormir, casi que el zarandeado y el ya roncas, podemos decir, querido amor, fíjate que he notado que últimamente hay un ruidito dentro de ti, pues que de alguna manera no me deja dormir. ¿Te gustaría ir a consulta? Creo que nos iría muy bien a los dos, como de una forma amorosa, porque yo he visto cada pleito aquí que digo, no vale la pena llegar a eso, sino decir, bueno, pues yo no sabía que roncaba, pues aquí estoy. Y también la persona que ya le dicen que ronca, pues ojalá pudiera aceptarlo, porque incluso me han traído las grabaciones y los pacientes dicen, no, ese no soy yo. O sea, pues ya ni cómo ayudar, ¿no? Entonces, la persona que ronca, ojalá pueda empezar un proceso de aceptación para su bien y su salud. Y la persona que convive con roncador de una manera amorosa puede decir, vamos al doctor y que se otorrino. Y este es un aviso para los roncadores, para ocuparse por su propia salud, porque obviamente ya vemos que eso tiene un gran efecto en nuestra salud si roncamos. Así que más allá del otro, de cómo le afecte al otro, principalmente obviamente nos afecta a nosotros. Así que hay que buscar esa ayuda para precisamente poder oxigenar bien nuestro cuerpo, porque sabemos que influye en todo. Así es, oxigenación igual a vida, salud y alegría.
Exactamente, exactamente. Mónica, me encantó este episodio. Por favor, les digo a todos que se animen a compartir esta información con quien crean que pueda estar roncando o con quien crean que la necesita para que precisamente propaguemos esta salud y este bienestar biopsicoemocional, así como lo dice este episodio. Pueden seguir a Mónica Palacios en sus redes sociales que van a quedar acá debajo de este video. Comenten este video, cuéntenos si tienen alguna pregunta y también si les gustó, déjennos un comentario y un me gusta, una manito arriba. Recuerden que este es el intercambio que hacemos nosotros entregando esta información. Mónica con su tiempo, con sus conocimientos, hasta acá, hasta sus casas, hasta sus pantallas. Así que déjenos sus comentarios porque nos encanta siempre leerlos. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Ha sido un placer, Mónica. Muchísimas gracias. Te mando Gracias un beso a gigante. todos, gracias, besos, besos. Gracias, gracias. Chau, chau.